¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El circo electoral del dictadorzuelo, Daniel Ortega, ha cerrado finalmente sus puertas ayer en Nicaragua y sin que asistieran a la función ni los tigres. Calles fantasmas, un silencio sepulcral, en las taquillas para ver a la mujer mico y al domador domado, solo sus más cercanos familiares, colaboradores y fieles militantes o paramilitares que resguardaron las urnas para que nada se saliera de ese guión impuesto por el partido, el de la represión y la sangre. Si alguien se atrevía a cuestionar a otros, pues fueron a votar bajo presión o acarreados por los consejos del poder ciudadano, muy similar a los comités de defensa de la revolución en Cuba o en Venezuela. Sin observadores, porque no había nada que observar, más allá de la siniestra farsa orquestada por este represor despótico y su demoníaca mujer y vicepresidente Rosario Murillo, para, como les decíamos, tratar de quedarse en un poder que han robado desde hace décadas al pueblo nicaragüense. Y esta vez no necesitaron hacer uso de los métodos fraudulentos de antes, no necesitaron resucitar a los muertos, falsificar firmas o clonar 2 y 3 veces al mismo ciudadano. Crearon la farsa más maquiavélica que podían inventar, la puesta en escena que lo llevaba todo para ir a una victoria segura, sin precandidatos sistemáticamente encarcelados, intimidados y acosados, sin partidos de la oposición, porque todos fueron declarados ilegales, y con centenares de líderes rurales, estudiantes, periodistas, empresarios y defensores de derechos humanos en prisión. Cualquier cosa para dejarse bien limpito el camino, porque esta pareja de esperpentos sandinistas son capaces, como tristemente hemos sido testigos, de masacrar a su propio pueblo, por no soltar las ubres del poder, incluso si eso significa callar la violación y los abusos sexuales de Ortega a su propia hija para convertirse ella en vicepresidente. Una burla a la democracia, a su gente y a la comunidad internacional que al unísono han levantado la voz para afirmar que no reconoce los resultados de esta farsa y anunciar que se valdrán de todas las armas diplomáticas y económicas para aplicar severas sanciones que ayuden a los nicaragüenses a recuperar su libertad. Solo las voces disonantes de los aliados de Ortega, como Rusia, Cuba y Venezuela, aplaudieron el desarrollo de este circo electoral, en el que, cómo no, el prócer de los penes y los peces, Nicolás Maburro, pues rizó el rizo de la desfachatez felicitando por la limpia victoria y destacando el buen nivel de participación en los comicios, cuando la abstención, señores, superó más de un 82%. Con la pantomimia de ayer solo hay un resultado inequívoco. Ortega no resultó electo presidente, se autoproclamó dictador. Comenzamos. Y lo más triste no es que solamente se autoproclamó dictador, sino que Nicaragua selló en las urnas y de forma oficial el fin de la democracia y ese tique de su vida, al igual que Venezuela y que Cuba. Y para hablar sobre esto y sobre lo que hemos visto y lo que nos espera, tenemos con nosotros a Muñeca Fuentes, presidente de Nicaragua en American Republican Alliance. Nara, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Marian, por la invitación y por tomarte este tiempo para mi país. Y tenemos con nosotros a Francisco Castillo, periodista que nos acompaña desde Managua. Muchísimas gracias también, Francisco, por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Abrazos fraternos. Vamos a ver, yo tengo que empezar contigo, Francisco. Abstencionismo de casi el 82%, calles vacías, silencio sepulcral y estos dos esperpentos gritando a bombo y platillo que vuelven a ser presidente y vicepresidente. Sí, una farsa, la que montó la dictadura la dictadura sandinista de los Ortega Murillo. Hasta este momento no es verificable este proceso electoral. Se han robado prácticamente este proceso, han expulsado, han desterrado al pueblo nicaragüense, a los nuevos líderes, y se están sentando las bases para una dinastía donde la sucesora es la señora Rosario Murillo, la segunda, ¿no?, bruja a nivel internacional, según un sacerdote así la ha marcado. Difícil la situación en el país hasta este momento, tomado por paramilitares, un país sitiado, donde la gente honesta está encerrada en sus casas y los delincuentes tienen luz verde para andar en la calle. Así es. Muñeca, nadie imaginó en el 79, tras el triunfo de la revolución sandinista y del desalojo de la presidencia de Anastasio Somoza, que este señor iba a llegar para querer perpetuarse en el poder.
Y lo ha hecho a base de la sangre, lo ha hecho a base del sudor de su pueblo, y no cabe ninguna duda, después de lo que hemos visto, hemos sido testigos, que no dudaría en seguir masacrando a su propia nación con tal de seguir agarrado al poder. Absolutamente de acuerdo, Marian. De hecho, cuando hubo el paréntesis en el 90 con el triunfo de Violeta Barrios de Chamorro, Tomás Borges dijo: esto jamás puede pasar otra vez. Vamos a recuperar el poder y al costo que sea lo vamos a mantener. Y el costo es la sangre del pueblo. Y es lo que ha pasado y sigue pasando. En Nicaragua está en un estado de sitio. Nicaragua está secuestrada por este narcodelincuente. Él tiene el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, el poder electoral, la policía, el ejército. Es dueño de Nicaragua. Le falta un poder, el que ejerce su mujer. El que ejerce su mujer, porque Francisco ha sido claro, no por hablar despectivo con el término bruja, porque yo creo que sería muy agradable para aplicarlo en esta persona, pero Rosario Murillo representa lo peor que puede representar un candidato y una esposa al pueblo, una mujer que fue capaz de pactar con el diablo, de pactar con su propio marido y callar el abuso sistemático sexual de su propia hija. Y pactó de verdad con Satanás, porque ella fue iniciada en el ritual satánico por la sacerdotisa satánica mexicana Sara Andrete. Ella la inició en el ritual satánico antes de caer presa. Ella me lo dijo a mí, en No, hay México. hay muchos documentos que hablan sobre eso, pero fuera de toda la parte esotérica, solamente con la parte humana. Una madre que es capaz, para ser nombrada vicepresidente del país, no es de madre. callar eso No es dice madre. perfectamente la clase de persona que tienes enfrente. Una mujer que obliga a su esposo a lanzarse y a lanzar las hurras represivas contra su pueblo, la represión que vimos hace meses, matando, asesinando niños, etcétera. Quiero decir, este es el tipo de persona que nosotros estamos viendo. Dicen que la cara es el espejo del alma, solo tienen que mirar la suya. Así es, así es. Ella ha sido capaz de quemar familias enteras, vivas, como vimos en el 2018, el 16 de junio, a la familia Velázquez, que la quemaron viva, completa, los dos abuelos, los papás y los dos muchachitos, uno de año y medio y uno de 6 meses. Francisco, la gente tiene miedo. El abstencionismo no es gratis. Cuando veíamos esas calles vacías, anaqueles vacíos, yo no sé si nuestros compañeros nos pueden poner más fotografías que había mandado Muñeca, de gente que había mandado ayer desde Managua, donde se puede ver que no es solamente un distrito, sino que en general las calles estaban como si fueran ciudades fantasmas, como están viendo ustedes en sus pantallas. No solo de Managua, de todo el país. De todo el país. Y solamente en los centros de votación tenían 2 o 3 personas o 4 o un grupo de sandinistas vigilando quién iba y quién venía. Francisco, ¿cómo se ha vivido el día después? Primero decirles de que nosotros como prensa independiente no fuimos acreditados por el Consejo Supremo Electoral, tampoco los medios internacionales fueron bloqueados en el aeropuerto internacional. Estuvimos haciendo prácticamente el trabajo a escondida, casi a espionaje, superando a la CIA en este trabajo que estábamos haciendo. Sin embargo, pues se logró visibilizar que esas juntas receptoras de votos, las que habilitó la dictadura sandinista, 3.106 a nivel nacional, 13.459 juntas receptoras de votos, perdón, estaban vacías. Solo había pues presencia policíaca, paramilitares y a ancianos, a personas pues con capacidades diferentes, que borrachos, que los lograron pues llevar y coaccionarlos para que votaran por ellos. El día de, quiero compartir lo siguiente, el ejército y la policía también anduvo amenazando a las personas de que fueran a votar, los amenazaban con quitarles su seguro social a la mayoría, ¿no? Una lucha que usted no, algo que ya está ganado, pues la dictadura sandinista lo amenazaba con arrebatárselo, ¿no? Algo ganado laboralmente prácticamente. El día después de las elecciones hay una complicidad
de parte de los partidos políticos participantes denominados zancudos, como popularmente lo llama el pueblo. Esto no dijeron nada, no han reclamado de los resultados del proceso electoral. Ortega se ha adjudicado más de 1 millón de votos. Cómplices. Sí, el PLC queda con un 14.15%, 75% del Frente Sandinista, 3.0% del partido de un evangélico, Guillermo Osorno, ALN 3.15% y el APRE 1.78% y 1% el PLI. Estos no dicen nada, no reclaman nada. Prácticamente pues se consumó el circo electoral. Y la dictadura sabe lo siguiente, lo vamos a compartir con ustedes. Están claros de que no tienen al pueblo, ni Daniel Ortega, ni tampoco la supuesta oposición funcional que iba participando en este circo, porque ya, pues, ya concluyó, se concluyó el 7 de noviembre de 2021. Es difícil predecir lo que va a suceder en el país. Los nicaragüenses están decididos a retornar a Nicaragua, a la democracia, pagando pues, un costo. Claro, el tema es cómo. Y mientras tú estás hablando, Francisco, Muñeca estaba sintiendo. Ella nos ha mandado también alguna documentación de cómo incluso se pagaba a la policía y se pagaba a la gente por ir a poner ese voto en la... Ahí lo tienen ustedes en sus pantallas, Muñeca. ¿Qué es exactamente esto? Son 400 córdobas, que son como $12, el equivalente a $12, que le daban de bonus a cada policía y a cada militante del ejército por haber ido a votar. Se presentaban con su dedo manchado, que es en Nicaragua todavía manchas el dedo con la huella digital, y le daban 400 córdobas. Bueno, yo me iba a la pausa con una pregunta y me gustaría hacérsela a Francisco, te la voy a hacer también después a ti, Muñeca. ¿Quién teme más el pueblo? ¿A Ortega o al monstruo? Y sé perfectamente que estoy utilizando la palabra monstruo, el adjetivo monstruo, no solamente por el aspecto físico, sino por su alma. ¿A quién teme más el pueblo nicaragüense? ¿A Ortega o a Murillo? Bueno, es que él hace lo que ella diga. Y definitivamente es a ella. Ella es demoníaca y de hecho es satánica. No tiene asco en quemar vivas a las personas, como acabo de mencionar la familia Velázquez, que las quemó vivas completas. Si entregó a su hija, ¿qué clase de ser humano puede entregar a su hija a un violador y quedarse callada? Eso no es mujer. Bueno, la dieron eso no es un ser humano, es un monstruo. Bien lo dijiste, es un monstruo. Entonces, Francisco, ¿es cierto que Vox Populi, como se interpreta a nivel internacional, es ella la que manda con un Ortega enfermo? Efectivamente, esta pareja, Ortega y Murillo, es un binomio del mal, pero tiene más poder la señora, ¿no? Recuerden, para el 2018, que ella dio la orden, vamos con todo, donde se desató la masacre contra el pueblo que protestaba contra su dictadura, contra estudiantes, campesinos. Fue prácticamente una masacre cuando ella dio esa orden. Y todos los días el pueblo nicaragüense, aunque apaga sus televisores, la radio, sin embargo ella es la que tiene mayor narrativa en los canales oficialistas, hablando cualquier cosa, pinturas de uñas, esotería, construcción, comida, anuncia ferias, nada de interés para el pueblo de Nicaragua. Sin embargo, ella es la que maneja la narrativa, hace una combinación de cosas cristianas y de manipulación amorosa y pues está contaminando al pueblo con odio, división. Prácticamente pues ella es la que domina la narrativa en el país y tiene gran responsabilidad en todos los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en contra del pueblo nicaragüense. Muñeca, estábamos hablando y hay un tema que tú denunciaste incluso en este propio programa, en numerosas ocasiones, y es el tema de la falsa oposición. Y lo que estamos viviendo en Nicaragua hoy es la consecuencia de esa falsa oposición. ¿Qué pasa? Que Papito Fidel, en el Foro de Sao Paulo, dejó el libreto de cómo conquistar y mantener el poder en toda Latinoamérica, y es lo que han hecho en Nicaragua. Lo primero fue dividirse, una falsa división. Vimos que Humberto Ortega Saavedra, hermano de padre y madre de Daniel, tan perverso como él, dice que se separa junto con otros
ex-orteguistas, porque son sandinistas todavía, y forman lo que se llama el MRS, Movimiento Reformado Sandinista. Sí, no revolucionario. Exacto, Reformado Sandinista. Los que fueron victimarios en la primera década de la dictadura, como por ejemplo Sergio Ramírez Mercado, que ahora navega con bandera de aires de Redentor, se les ha olvidado que tiene sus manos manchadas de sangre, de que crímenes de lesa humanidad que no prescriben, como ninguno de ellos, como todos ellos, perdón, que formaron esa falsa oposición desde ahí, que todo está en el libreto de Sao Paulo. Entonces empiezan con el MRS, que ahora se llama Unámonos. Dora María Telles está presa. De verdad que ella no debería estar presa como ninguno de los otros 159, y es un crimen, violación de derechos humanos contra su persona, pero eso no le quita a ella, al ser víctima ahora, que ha sido victimaria y que también carga sobre ella crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Los sandinistas se han mezclado en la oposición y se han robado la oposición, usurpando un poder que no les corresponde. Han hecho muchas ONGs, como dice también el libreto de Sao Paulo, muchos de esas ONG están solamente en papeles. Pero ¿qué ha pasado con eso? Crean minorías, muchas minorías, para crear una mayoría falsa. Y ellos son los culpables de que estemos viviendo esto. Dime una cosa, ¿qué va a pasar con los que están encarcelados? ¿Qué va a pasar con esos precandidatos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Los van a liberar? ¿Va a haber algún tipo de oposición? Mira, la pregunta del millón, pero te voy a decir algo, Marian, en Nicaragua todo es posible. Y no me sorprendería que salieran libres y que siguieran comiendo del mismo plato con Ortega. Porque muchos de los que están ahí le sobaron la cabeza a esa serpiente moribunda con lo del 2018, y en cuanto la serpiente cogió un respirito, los mordió. Pero no entienden, porque con plata baila el perro, dicen en mi país, y muchos de ellos son cómplices, aunque ahora están, lastimosamente, vuelvo a decir, le han violentado sus derechos humanos y están presos, pero jugaron con fuego y se quemaron. Francisco, ¿qué se dice a nivel de pueblo, precisamente, de todos esos detenidos? ¿Serán puestos en libertad? Los que siente el pueblo y llora por ellos son por los más de 150 presos políticos, dirigentes de barrio, gente de a pie, gente que dijo, estoy hasta acá, ya estoy cansado de esto, de los abusos, de la violación de derechos humanos de la dictadura sandinista. No así, no sienten ese mismo amor por esta élite de gente de apellido, por ejemplo, los Morros, los Maradiaga, ¿no? Quienes pues están detenidos, pero con un trato preferencial. Ellos no han sufrido vejámenes, no han sido torturados, no le han arrancado las uñas, no los han abusado sexualmente. Y efectivamente el pueblo reconoce que estos presos, los de copete, como les dicen popularmente, esos representan a la izquierda progresista de los europeos, que es a lo que Ortega quiere presionar, decirle, aquí te tengo detenido a estos señores, negociemos, dame inmunidad, déjame gobernar en el país, o gobernar como le he hecho desde abajo, pero hacemos el cambiolín. Francisco, te tengo, por ejemplo, a los representantes de ONG, feministas, etcétera. Sin embargo, pues, como les dije, hay cierto rechazo a esos liderazgos que se han robado como el mandado, ¿verdad? La lucha cívica, y se han apoderado de algo que no les pertenece. Sí, así, eso es algo que ha dicho Muñeca en muchas ocasiones. Muy rápidamente, ¿qué le haría falta al pueblo? En 30 segundos, ¿qué le haría falta al pueblo para reaccionar y levantarse contra estas personas que están usurpando el poder de la forma que lo están haciendo Ortega y Murillo? Organización, porque ahorita está dispersa la lucha cívica de abril, una lucha genuina que busca restaurar la democracia en el país. Muchos de sus cabecillos representantes han buscado sus intereses personales, un puesto político, hacer vivir de la política, hacer dinero, y eso pues ha corrompido esta lucha. Otra cosa importante, aprovecho mis 30 segundos, es que estas organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, solo han servido para leer pronunciamientos. En referente al caso de Nicaragua, no hay una condena contundente
ni tampoco se está haciendo algo por presionar a la dictadura sandinista. Ahora, el trabajo recae en los organismos internacionales de derechos humanos, tanto los nacionales como los internacionales, Amnistía, por ejemplo, internacional, a llevar a Ortega a la Corte Penal Internacional para que pague por sus crímenes. Y bueno, como en el caso de Venezuela y como en el caso de Cuba, mucha retórica, muchas condenas, pero al final, ¿qué? Muñeca, tú has estado en muchas reuniones aquí con congresistas, eres la voz de Nicaragua acá. ¿Qué podemos esperar de esa comunidad más allá de esas condenas unánimes? Mira, con la administración que tenemos en este momento, yo te diría que muy poco, muy poco. Sin embargo, creo que la respuesta no está en ningún país, ninguna comunidad internacional. La respuesta está en nosotros, los nicaragüenses. Nosotros, Francisco dijo una palabra muy importante y dijo organización. Necesitamos organizarnos, la verdadera oposición, con cero sandinismo, porque ahora navegan con bandera de redentores y de oposición, ex-sandinistas, mejor dicho, que siguen siendo sandinistas. MRS, unámonos, FSLN y orteguismo es lo mismo. Necesitamos unirnos, la verdadera oposición juntos, que es la mayoría del pueblo, como acaba de decir Francisco. Hay un descontento porque los opositores de copete, como le llaman, están todos en su organización, tienen más de un sandinista. Y no podemos salir adelante con un sandinismo. No es quítate tú para ponerme yo. No, vamos a salir de dos males el menor. Nicaragua merece algo mejor porque Nicaragua es un país de gente noble, honrada y trabajadora y luchadora y merece una democracia que tiene que tener justicia. Sin justicia no hay democracia.